Micrófono abierto. Esta tarde en Micrófono Abierto nos acompaña el maestro Luis Fernando Figueroa Cabrera, coordinador regional de la Procuraduría Social de la zona Altos Norte del Estado, para hablarnos del tratamiento de la información con este nuevo sistema de justicia penal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Maestro, muy buenas tardes. Y bueno, pues muchas gracias por asistir aquí a nuestro programa de Micrófono Abierto en Tráfico ZMG Radio. Y bueno, pues muchas dudas han surgido acerca de este nuevo sistema de justicia penal aquí en el estado de Jalisco. Y bueno, sobre todo en el tema del tratamiento de los medios de comunicación, cómo debemos de pues entablar esa convivencia y comunicación también con nuestra audiencia. Bueno, pues claramente se ve que cambian algunas cosas que obviamente abonan el respeto y a un orden que se tiene que llevar desde luego con pues el tratamiento de imágenes y de información. Sí, este nuevo sistema, bueno, antes que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Aclarar que previo a ser abogado, mi intención fue siempre ser periodista, no se dio la oportunidad, pero bueno, estamos ahora luchando desde otro campo laboral, ¿no? Más allá de un problema para la información, para ver cómo se va a bajar la información, qué podemos informar, qué no podemos informar, considero nada más que es un cambio de paradigma, tanto para ustedes como los medios de comunicación, como para nosotros como abogados, ha sido un cambio a este nuevo modelo de justicia, en el que considero que poco a poco vamos a irlo maleando, no maleando, poco a poco vamos a irlo acomodando precisamente para tener el resultado que queremos y lo que la sociedad necesita, confiar de nueva cuenta en las instituciones de justicia. Muy bien, pues sí, digo, hay la percepción de algunos de los principales medios de comunicación aquí en Jalisco que pues le falta preparación también a ese primer respondiente y a esas pues policías que son el primer contacto con este tipo de situaciones. Y bueno, está esa situación o ese sabor de boca entre los medios de comunicación de esa delgada línea que es informar y pues hacer lo posible porque los medios no puedan acercarse, no puedan tener la información y no puedan informar. ¿Considera usted correcto que en todo tipo de eventos que sucedan en la vialidad, ya sea un acontecimiento, no sé, desastre natural o algo que no propiamente esté relacionado con un delito doloso, se trate bajo los protocolos que emitió Secretaría de Gobernación y bajo este Código Nacional de Procedimientos Penales, o debería de ser un tratamiento distinto al acontecimiento cuando nos encontremos ante un delito doloso? Creo que ambos cuestionamientos van en el mismo sentido. ¿Cuál sería, no, la situación para los periodistas en la actualidad, así como para los cuerpos de seguridad? ¿Qué tanto puede ser considerado como delito? ¿Qué tanta puede ser la participación del periodista en el ejercicio de su profesión? Aquí hay que dejar en claro una parte muy importante. A raíz de la modificación o de las reformas en materia penal, el artículo 20 de la Constitución nos establece precisamente en su párrafo o su fracción B, párrafo primero, el principio de presunción de inocencia. Es decir, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario por sentencia debidamente ejecutoriada. Ejecutoriada, entiéndase que ya terminó un procedimiento tanto penal en primera instancia, recurso de apelación y amparo. Sí. Entonces, hasta ese momento ya lo podemos considerar como una persona culpable, entre tanto no pudiéramos considerarlo como una persona responsable. Ese es el nuevo paradigma, ese es lo que viene a cambiar a los medios de comunicación y a los cuerpos de seguridad a lo que estábamos acostumbrados, que todos en la medida de lo posible lo sacábamos precisamente con una imagen y en ocasiones lo enjuiciábamos previamente, sin juicio. Maestro, por favor, acompáñenos a la pausa y seguir comentando de este tema tan importante. Vamos a una breve pausa comercial, regresamos, esto es Tráfico ZMG Radio. Pues seguimos en compañía del maestro Luis Fernando Figueroa, que antes de salir a la pausa pues nos hacía mención que este nuevo sistema de justicia penal tiene como principio la presunción de inocencia. Fue por eso que en Lagos de Moreno se sancionó ya a un periódico porque mostraron la fotografía de un parricida. ¿Sabe de este caso? ¿Qué nos puede comentar de él? Sí tenemos conocimiento de ese caso, fue un hecho lamentable, socialmente hablando,
Jurídicamente, bueno, ya tuvo un avance dentro del procedimiento, pero en cuanto a lo que nos interesa, que es la sanción a los medios de comunicación, hubo una solicitud por parte del juez, precisamente emitiendo que se aperturara una carpeta de investigación en contra del periódico. ¿Por qué? Porque se violentó este principio de presunción de inocencia al que hago mención. Es un principio que no solamente surge aquí en el Estado mexicano, sino tiene sus bases en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una figura llamada el efecto corruptor. ¿Qué es el efecto corruptor? Precisamente es esa actitud por parte de los medios de comunicación y entiendo es parte del trabajo, a la promoción o la publicación de las imágenes de las personas presuntamente responsables en la comisión de un delito. Hay algunas instituciones que todavía lo siguen haciendo de manera ilegal desde mi punto de vista, porque estamos enjuiciándolo sin juicio previo. Es decir, el efecto corruptor tiene dos vertientes, una ante la autoridad y una ante la sociedad. Ante la sociedad, es decir, ya lo sancionamos o ya lo enjuiciamos como el violador, como el parricida, como el robaautos, el robavacas, etcétera, etcétera. Ante la autoridad también ya se generó un cierto menoscabo de la verdad y de la presunción precisamente que él o que lo protege actualmente la Constitución y el Código Nacional. Esa es la parte que tenemos que cuidar. No lo vean los periodistas como una medida que puede ser restrictiva para el ejercicio de su función. No, insisto, simple y llanamente tenemos que considerarlo bajo las nuevas directrices nada más. Son nuevas directrices, un mejor campo de estudio, un sistema o una actividad que ustedes desarrollan de manera muy profesional y que lo único que vamos a realizar es precisamente volver a profesionalizarnos bajo estas nuevas directrices. No es un cambio muy drástico para ustedes. Entonces, en este caso, con decir que es presunto, ¿ya podemos tratar este tipo de informaciones? Presunto, no podemos llamarlo ni siquiera como presunto. Hay en el caso de la Fiscalía ha tomado algunas fotografías, pero el Código Nacional lo establece, no podemos emitir la fotografía como tal, porque ya lo estamos prejuzgando. Aún así se ponga el fundamento en el que se le establezca que su derecho a la presunción de inocencia, sin embargo, la situación de él ante la sociedad, pues ya lo mostramos como el ladrón, como el homicida, el parricida, etcétera. No podemos exhibir la imagen. En el caso de nuestro medio de comunicación de Tráfico ZMG, llegan muchas denuncias con videos, por ejemplo, de asaltos a transporte público. Son denuncias ciudadanas que llegan a nosotros en forma de video y nosotros pues les damos una difusión para que se reconozca a esta persona. Podemos hacer eso, podemos mostrar este video con la imagen de la persona que claramente se ve que está asaltando o que está robando algo. Entiendo esa práctica que se ha vuelto común como un medio de denuncia social. Entonces tendríamos que tomar ciertos parámetros desde mi punto de vista, ¿sí? Parámetros en el caso de editar o al momento de la emisión del video en la cadena de radio de ustedes o en la cadena de internet, pues sí tomar la referencia de quién lo emitió o quién lo mandó, para que no fueran ustedes los propietarios de esa imagen. Entonces ya dejan de ser las denuncias anónimas, tienen que tener nombre, rostro, apellido. Sí, o mínimo hacer la referencia que la tuvimos o la obtuvimos o nos la hicieron llegar del Facebook, no sé, un nombre. Sí, porque otras volvemos a lo mismo. También es un presunto internauta que mandó un presunto video de una presunta un presunto asalto. Entonces, aquí la ventaja o la desventaja que se nos ha presentado en el Estado mexicano precisamente son los delitos cibernéticos, ¿no? Nos mandan infinidad de fotografías, de videos, pero en su momento el encontrar al titular o al emisor de esa fotografía o ese video, pues sabemos que muchos tienen 10 perfiles de Facebook con 10 nombres diferentes, en algunos tienen 30 años, en algunos otros 25, otros 20, otros 15 y otros 12, dependiendo de las características o la actividad que quieran realizar. Entonces, ¿para redes sociales será diferente la reglamentación? Va a ser necesario, considero, una reglamentación específicamente para las redes sociales. Hasta el momento no la hay, no hemos tenido como tal una reglamentación. Todos, si nos vamos a abrir ahorita un perfil de Facebook,
nos vamos al contrato y decimos acepto y ya apertúramelo porque ya mi amiga, mi vecino, mi amigo de la facultad ya subió fotos y yo no las he visto. Entonces yo creo que sí tiene que existir una reglamentación como tal para precisamente garantizar este derecho que es la presunción de inocencia. Hay una parte del periodismo de investigación que se muere con este tipo de cambios que hay para o reglamentaciones que hay para cómo presentar la información. Ese periodismo de investigación que, por ejemplo, puede seguir un crimen y no puede decir datos, no puede soltar cierta información hasta el término del juicio, pero mientras tanto, en un hecho violento en donde llegaba un reportero y dice, en tal lugar ejecutaron a una persona de tal edad, con nombre tal y tal y tal y tal, se tiene capturado un hombre de tal edad que es el presunto homicida, la historia y los hechos, el relato de cómo sucedió, de qué dicen testigos, o sea, esa forma de armar ese periodista forense, que ya que tiene obviamente este periodismo muchos años aquí en este país, muere con este tipo de leyes, ¿no? O sea, se acota completamente, ahora tiene que decir, pues hay una persona sin vida, por no decir muerta, porque si digo ejecutado está peor, no se sabe, aunque esté el arma y esté un asesino y se sepa todo, y haya cámaras de vigilancia, se tiene que decir que la persona murió, cosa distinta a decir que fue ejecutado o fue victimado. No se pueden omitir nombres, no se puede omitir nombre de la persona occisa tampoco, o sea, no hay aviso para los familiares por vía medios de comunicación, que era una cuestión que también se daba mucho. No hay tampoco información de lo que sucedió, de cómo testigos o cómo autoridades, porque también tienen miedo ya a ser entrevistados y pues nos sacan la vuelta cada que ven prensa, se esconden detrás del cordón. Sí. Y bueno, entonces la información a la sociedad, a fin de cuentas, se acota a ser miserable, ¿no? Se acota a ser poca, sin dar precisión y sin dar tanta información, y lo único que vamos a saber es de que en Avenida México, porque creo que tampoco se puede decir entre qué calles, mucho menos el número, hay una persona muerta por arma de fuego, pero no se sabe si el arma se disparó, le dispararon, era una bala perdida. Eso no abona una falta de información y no se contrapone contra lo que indica la Constitución, artículo 6 y 7 constitucional, de esa libertad de informar, de documentar y hacer toda esta cuestión que hacen los medios de comunicación. Estimo que no, a mi muy particular punto de vista y en atención a lo que establece la ley, tanto la Constitución y el Código Nacional, no se resta ni va a desaparecer. Insisto, lo único que considero es de que vamos a tener que perfeccionar, volver a aquellas novelas, ¿no? En su momento terroríficas, que va a ser la identificación de la escena del crimen o del hecho delictivo, nada más. Lo único que, si nos damos cuenta, podemos omitir son los nombres de las personas por derecho a la víctima y el nombre y fotografía por derecho a la presunción de inocencia del imputado. Pero ¿sí? También ese periodismo de investigación que dice, pasó esto, sucedió esto, informan esto, testigos refieren que eso también se tiene que omitir, ¿no? Siempre y cuando se omitan los datos personales no existe ningún inconveniente. A final de cuentas no habría ningún obstáculo para emitir la noticia investigativa e informativa. Lo único que se pretende con este nuevo sistema precisamente son nuevas directrices en el sentido de respetar los derechos tanto del imputado como de la víctima, es decir, su derecho a la intimidad de la víctima, y en el caso del imputado, pues a no ser prejuzgado previamente sin juicio previo. Entonces podemos llamarlo por su nombre: violación, ejecución. El código nos establece, y la Constitución, ya un hecho presuntamente delictuoso. Entonces, insisto, esto viene a generar nada más un cambio en cuanto a la terminología, pero no limita en nada el quehacer cotidiano de los periodistas, en nada, al contrario, ustedes pueden llegar a entrevistar testigos, pueden entrevistar policías, pero ahorita yo entiendo, es un sistema nuevo, vamos caminando, y la mayoría de la gente como que no tiene miedo en dar alguna información, pero no es cuestión de temor. Maestro,
el periodismo ciudadano. Todas esas personas que van y se encuentran con un accidente, con un hecho, con un robo, lo que sea que se encuentren, ya ahora los ciudadanos tenemos un teléfono inteligente y tomamos fotografías. ¿Podemos seguir haciendo esto? ¿Puede existir todavía el periodismo ciudadano? ¿Puede seguir existiendo el periodismo ciudadano? Bueno, es una situación que, como lo mencionaba hace unos momentos, no tiene o no tendría un origen como tal legal. Como consecuencia, pues, le correspondería, si en determinado momento se vulnera algún derecho del imputado o de la víctima, hago mucha referencia porque el código pues así lo marca, si se vulnera alguno de esos derechos, el día de mañana pudiera ser utilizado en beneficio, ¿sí? En este caso del imputado, decir, oye, pues a mí me exhibieron de manera, o me prejuzgaron violentando mi principio de la presunción de inocencia. Quiero retomar un tema, es un tema recuerdan el asunto de Michoacán, donde fatídicamente hubo unos granadazos hace aproximadamente 3-4 años, ahí en la plaza pública de Michoacán. En el grito de la independencia, ¿no? En el grito de la independencia. Precisamente a raíz de eso, diversos medios de comunicación, en específico periódicos de Michoacán, emitieron las fotografías por parte de las personas presuntamente responsables, porque sí les pusieron, parte de que PGR también emitió un comunicado en el que tenía la costumbre de sacarlos a video o fotografías para los medios de comunicación. Precisamente eso es lo que se pretende con este sistema. Se pretende, 1, la transparencia, y 2, la legalidad. Principalmente la legalidad es lo que queremos, volver a confiar en el sistema de justicia, no solamente de Jalisco, mexicano. Bueno, pues esto es importante, digo, en el caso en donde se han denunciado algunas situaciones en donde se ha juzgado de una manera injusta. Por ejemplo, escuchamos que cuando hay una balacera y mueren personas, pues el gobierno o las autoridades de la fiscalía o las policías municipales dicen pues que fue ajuste de cuentas, ¿no? O sea, toda persona muerta aquí en México pues ya pues se va a los datos de ajuste de cuentas y todos son criminales y todos son malos y se dieron entre los malos. Bueno, eso también tiene responsabilidad con las mismas autoridades, es decir, un fiscal se le podrá decir, señor, usted no puede salir a decir a los 2 días de esos super peritajes express que hace el fiscal Almaguer, de que pues dice que pues eran del bando malo y del bando más malo los que por ahí se dieron de tiros, pues ya se le puede decir al fiscal, señor, usted no puede decir esto, señor, aunque no haya detenidos, aunque esto desde luego por respecto a las víctimas, ¿no? A los familiares de las víctimas, ¿no? Claro, eso es importante, las víctimas juegan un papel importante, no pensemos que hoy el imputado vuelve a ser el todopoderoso, el que el juez lo protege, el que la Constitución y las leyes lo protegen. No, en la actualidad también las víctimas o los ofendidos pueden ser parte precisamente en este tipo de actitudes o comunicados por parte de las autoridades como una contraparte, ¿sí? Ya sea demandarlo desde el punto de vista civil o que se inicie la carpeta de investigación. A final de cuentas, este sistema es de eso, de resultados. No quisiera meterme mucho en ese tema porque pues igual se pueden herir susceptibilidades, entonces sí es importante. No se preocupe, no le decimos al fiscal, no se preocupe. No por eso, pero sí es un tema muy recurrente, ¿no? El salir, dar la comunicación y decir que nada tiene relación o que son hechos aislados, que son ajustes de cuentas. Creo que una verdadera investigación nos va a arrojar realmente si son ajustes de cuentas, si estamos viviendo un estado crítico en algún otro estado de la República Mexicana o en México como tal, pero no podemos emitir un juicio de valor sin haber realizado una investigación. Y las víctimas u ofendidos familiares, precisamente de esas personas que fallecieron, tienen también el derecho innegable de exigir que se les aclare a su totalidad eso que manifiesta el representante de la autoridad. Maestro Luis Fernando Figueroa, ¿hasta qué punto los medios de comunicación, que esto es nuevo, van a tener ese acceso para darle seguimiento a el juicio, para poderlo documentar, entrar a las audiencias y pues armar toda una carpeta de investigación para que al término de este juicio y a la declaración de
culpabilidad o no por parte de los jueces, ya pueda extenderse esta información y hacerse pública. Bien, esto se encuentra reglamentado precisamente en el artículo 55, en el caso del Código Nacional. Se tienen que anunciar ustedes como periodistas si van a participar en alguna audiencia, y si van a participar, ahí mismo se les va a asignar un lugar específico. ¿Cuáles son las restricciones? Las restricciones tanto para ustedes como para cualquier persona que ingrese a una sala. Está totalmente prohibido el ingreso de teléfonos celulares, cámaras, cualquier aparato de videograbación que pueda permitir la fuga de información. Ustedes pueden tomar los datos de la audiencia, lo que se lleve a cabo, y en su momento emitir la noticia. Insisto, siempre y cuando reservando los datos personales, nada más. Muy bien, y bueno, se puede salir a decir, posterior al juicio, tal persona mató a tal persona, o siguen estando ocultos los nombres para los medios de comunicación, aún se haya fijado una sentencia. Siguen estando ocultos hasta en tanto esté la sentencia ejecutoriada, es decir, que ya no haya ningún recurso ordinario o extraordinario, como es el juicio de amparo, que pudiera revocarla, porque tristemente se da el caso que se hace la noticia y esa persona a los 3 años o 3 meses o 6 meses le cambia su situación jurídica, sale libre, le dictan una sentencia absolutoria o un auto de libertad en el sistema anterior, y aún sigue apareciendo en los medios como una persona responsable de la comisión de un delito. Entonces, hasta que exista sentencia ejecutoriada como tal. ¿Qué pasa si alguien por ahí publica una fotografía o publica una información? ¿Qué pasa en específico con la situación legal de estas personas, tanto víctimas como posibles o presuntos? En el caso del presunto responsable, él pudiera solicitarlo o llevarlo pues al procedimiento como un medio de defensa, precisamente que se vulneró esa parte de la presunción de inocencia del juez. En el ejemplo que ustedes comentaban del periódico de la Municipalidad de Lagos de Moreno, pues el juez emitió una orden en la cual dejara de emitir las comunicaciones o los periódicos con el nombre y la fotografía, así como que se aperturara la carpeta de investigación. Pudiera darse una prevención para el medio informativo en el cual le diga deja de emitir la fotografía, deja de emitir los nombres, y en su defecto pues aperturar la carpeta de investigación si no cumple con esa orden del juez. ¿Y es cierto que puede salir una persona libre en el procedimiento, o sea, por culpa de un medio de comunicación? Porque eso lo leí y dije, caray, ¿a poco sí? Es muy cierto, por eso les hacía referencia al asunto de Michoacán, que se tomó precisamente como una de las violaciones al procedimiento, y vaya que ese procedimiento fue en el antiguo sistema, el sistema mixto, y se integró una averiguación previa y se hizo muchísima información en cuanto a los medios de comunicación, no menciono alguno, pero fueron en televisión, radio, periódicos. Entonces ese fue uno de los principales argumentos que el juez utilizó en su momento para decir que se vulneró el principio de presunción de inocencia, entre otros datos. Es una resolución alrededor de 450 hojas más o menos, una sentencia. Maestro, ¿cuándo estaremos listos? ¿Cuándo crees que las autoridades estén al 100% y esto camine como maquinita aceitada? Camine como maquinita aceitada. Yo considero que esto es parte, como todos, parte del trabajo diario. Poco a poco, no podemos establecer un límite de tiempo, porque hay inclusive países que ya tienen bastante tiempo y también hay altibajos. Es como todo, es un sistema nuevo. Lo estamos viviendo con los policías, lo estamos viviendo con los fiscales o los ministerios públicos, lo estamos viviendo en distintas aristas, ¿no? Entonces aquí la situación sí es importante, es un sistema nuevo o novedoso, pero que sí toma mucha importancia para ustedes como medios de comunicación dar la difusión necesaria para que la gente no lo vea como un sistema de impunidad, un sistema de que para qué denuncio si va a salir libre, para qué lo hago si no va a tener sentencia. Sí, aquí es un sistema muy novedoso y que sí va a abonar en beneficio de la sociedad. Muy bien. Pues este micrófono sigue abierto, se nos terminó el tiempo. Esperemos que vuelva a regresar a este programa para seguir platicando sobre este avance en el nuevo sistema de justicia penal. Maestro, muchísimas gracias por su visita aquí al programa. Gracias. Y bueno, esto fue todo. Estamos en Tráfico ZMG. Nos sintonizamos el día de mañana. Muchas gracias. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.